Bienvenidos a su materia de programación para analítica descriptiva y predictiva. En esta sesión abordaremos dos aspectos muy importantes de las SVM que nos permiten hacer frente al caso cuando los datos están solapados o tienen ruido, o cuando los datos, aunque están perfectamente ubicados o separados en el espacio, no son linealmente separables. La forma en la que se ha enfrentado la comunidad científica a estos problemas es a través de lo que le llaman el soft margin y el truco del kernel. Veamos en qué consisten estos dos. En esta sesión, nuestro objetivo es que ustedes sean capaces de explicar la necesidad del margen suave en SVM y cómo éste permite manejar datos no separables de forma estricta. Asimismo, interpretar el papel del hiperparámetro C en la formulación de SVM con soft margin, entendiendo su efecto en el balance entre margen amplio y error de clasificación. Asimismo, comprender el concepto de kernel trick y cómo permite resolver problemas no lineales mediante transformaciones implícitas del espacio de característica. Y finalmente, en el cuaderno podrás ver cómo se aplican funciones kernel en la implementación de modelos SVM con Python. Y veremos también cómo comparar el rendimiento de SVM con diferentes configuraciones de margen y kernel mediante visualizaciones y métricas de evaluación. Todo esto en el notebook que te proporcionamos en la clase. En la vida real o en la práctica, los datos suelen ser ruidosos, solapados o no separables. Aquí tenemos unos datos que contienen ruido. Vemos que los puntos azules de la clase 2 se encuentran en el espacio de la clase 1. Y aquí vemos unos datos que, aunque están perfectamente ubicados en un espacio, no son linealmente separables. Las SVM pueden adaptarse a estos escenarios. Por un lado, introduciremos el concepto de margen suave, que permite ciertos errores de clasificación controlados mediante un hiperparámetro llamado C, y por otro lado veremos cómo las SVM pueden modelar relaciones no lineales entre las variables mediante funciones de kernel, llamado el truco del kernel. Veamos qué es una máquina de vectores de soporte de tipo soft margin. Por lo general, este tema se aplica o se explica combinando tanto el kernel tree como el soft margin. En esta vamos a separarlos solamente para cuestiones didácticas o de aprendizaje. Una SVM de tipo duro es aquel en el cual los márgenes no permiten que ningún punto de una clase estén dentro del espacio definido por los dos hiperplanos de soporte, como se puede observar en esta figura. Una versión relajada es la que le llaman soft margin. Aquí, las SVM permiten que algunos puntos estén dentro del margen, incluso que algunos sean mal clasificados. Sin embargo, esto propone hacer un cambio en la formulación matemática de las SVM para permitir o, de alguna manera, controlar o cuantificar cuántos ejemplos pueden ser mal clasificados. Veamos qué significa esto. Entonces, nosotros ahora tenemos que modificar la función de optimización para que incluya un hiperparámetro que controle el equilibrio entre el tamaño del margen y la cantidad de errores permitidos. Esto es lo que nos va a hacer es plantear una nueva SVM llamada soft margin. Como deseamos controlar la cantidad de ejemplos, o mejor dicho, cuantificar la cantidad de ejemplos que se pueden aceptar que sean incorrectamente clasificados, modificamos la función de minimización que ya se había definido en otra presentación para los SVM de margen duro. En este caso, la modificación es muy sencilla. Le agregamos un valor C a esta función que vamos a minimizar. Por lo tanto, ahora vamos a encontrar precisamente los vectores soportes que maximicen el margen o minimicen principalmente esta ecuación, o agregándole de manera muy sencilla este parámetro C, que es un factor también de regularización. Este parámetro o hiperparámetro C es una constante, el cual es elegida por el usuario,
y permite, como dice, controlar el costo de las instancias no separables en la minimización, es decir, aquellas que serán incorrectamente clasificadas. El objetivo es establecer un equilibrio entre maximizar el margen y minimizar las clasificaciones erróneas. Este hiperparámetro tiene diversas características. Si nosotros colocamos como usuarios un hiperparámetro demasiado grande, significa que tendremos una versión muy dura, es decir, tendremos la SVM muy dura, ya que tenemos una alta penalización para los puntos no separables y podemos ajustar muchos vectores de soporte y por lo tanto tener un sobreajuste. Por el contrario, si el valor de C es pequeño, significa que vamos a permitir diversos errores de clasificación en los datos y en algún caso pudiera existir el riesgo de un subajuste. Es importante entonces tratar de localizar cuál es el valor apropiado para nuestro problema. Recuerda que eso lo podemos hacer con estimación del error utilizando validación cruzada. Si bien con la inclusión del parámetro C en la función que queremos optimizar para encontrar cuáles son los hiperplanos o el margen, se ha incluido otro término que le llaman variable de holgura. Esa variable de holgura de alguna manera mide la distancia de un punto al hiperplano determinado por los vectores de soporte. En este ejemplo vemos aquí el punto rojo que mide la distancia al hiperplano que delimita la clase de los puntos rojos. Por supuesto, aquí tenemos otro, el punto verde, que mide la distancia. Por lo tanto, esta variable de holgura se toma o se considera como una especie de penalización, en donde los puntos que están más lejos del margen, como en el caso de este cuadrado, recibirán más penalización porque están más alejados precisamente de su clase. Por lo tanto, una variable de holgura puede tomar estos tres valores. Si la variable de holgura es igual a 0, corresponde a un punto que está en una situación linealmente separable. Observa que esto nos permite calcular cuáles son o determinar de alguna manera cuáles son las instancias que son linealmente separables con respecto a sus hiperplanos que determinados por los vectores de soporte. Una variable de holgura que es menor a 1 pero mayor a 0 corresponde a un caso no separable y una variable de holgura con un valor mayor a 1 corresponde a una instancia no separable y mal clasificada. La suma de todas las variables de holgura de cada uno de los ejemplos permite de alguna manera medir el costo asociado al número de ejemplos que no son separables. Por lo tanto, ya tenemos dos valores importantes que se deben de tomar en cuenta en el proceso de optimización. La cantidad de ejemplos que estoy permitiendo ser mal clasificados y cuáles son la cantidad de ejemplos que no son separables. A partir de el hiperparámetro C y la variable de holgura, podemos reformular nuestra función objetivo a minimizar que incluya precisamente esa información. C, que me va a dar la cantidad permitida de errores que pudiera cometer, y la variable de holgura que me va a permitir cuantificar de alguna manera cuántos puntos son separables o no. Esta nueva formulación me va a dar solución al problema cuando tenemos datos que presentan cierto ruido. Ahora veremos la segunda formulación. En el truco del kernel, el objetivo de las SVM es tratar con aquellos datos que son linealmente no separables. En el ejemplo anterior vimos la situación en la cual los datos pudieran ser, digamos que de alguna manera separables, pero que tenían ruidos, outliers. En este veremos datos que posiblemente no tienen outliers, pero que no tienen una forma linealmente. Para explicar lo del kernel trick, vamos a ver un ejemplo muy sencillo en una dimensión. Aquí tenemos una serie de puntos que han sido dibujados en una dimensión. Observamos que tenemos la clase azul y la clase roja. A partir de aquí, vemos que podemos
trazar un hiperplano o un umbral en este punto. Sin embargo, ocasionaría que precisamente el punto que está de aquí, de este extremo, sea incorrectamente clasificado. Lo mismo pasa si trazamos ahora en este punto o en esta parte el otro hiperplano o umbral. En este caso, quedarían ciertas muestras incorrectamente clasificadas. Por lo tanto, no se puede tratar un solo punto que separe correctamente a las clases. Esto es a lo que se refiere, digamos que en términos de una dimensión, a datos que no son linealmente separables. Vemos que está inmersa una dentro de otra, por lo tanto es difícil contar con un hiperplano óptimo. La solución que se ha propuesto en la comunidad científica es transformar esos datos que no son linealmente separables a un nuevo espacio con una mayor dimensionalidad donde tendrán una forma lineal. Esto utilizando una transformación. En este nuevo espacio de características de mayor dimensionalidad se podrá emplear ahora una máquina de soporte de vectores soporte lineal. Por ejemplo, si nosotros tenemos un solo atributo, podemos aplicar esta transformación donde dejamos el atributo original, pero el otro componente lo elevamos al cuadrado. Así pasamos de una dimensión a dos dimensiones, esperando que, por supuesto, esta transformación de este punto en esta nueva dimensionalidad o en este espacio de dos dimensiones se represente de una forma separada. Aquí vemos el ejemplo anterior que teníamos en una dimensión. Al transformarlo de una manera muy sencilla, diciendo que es posiblemente una transformación polinomial de grado 2, obtendríamos este nuevo punto que ahora está formado como menos 2, 4, el punto original, y luego elevado al cuadrado, menos 1, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 4. Al dibujar este nuevo punto en este espacio transformado, obtendríamos esta situación. Observa que ahora ya se encuentra perfectamente ubicado los puntos de la clase azul arriba y los puntos de la clase roja abajo. Por lo tanto, podríamos trazar un hiperplano en este punto. Ese es el objetivo de la transformación o del kernel trick. En términos muy generales, hacer esta transformación como la hemos realizado anteriormente puede ser muy costosa. Inclusive el tiempo de complejidad de hacerlo es un O(n) al cubo. Por lo tanto, esta transformación, a pesar de que tenemos hoy en día equipo muy poderoso, sigue siendo muy costoso. Porque lo que buscamos al final de cuentas es tratar también de disminuir el proceso de entrenamiento. Otro punto muy importante es definir cuál es la transformación más útil. Observa que en este caso yo he elegido una transformación, pero pudiéramos probar con varias transformaciones. Por lo tanto, hacer esta transformación probando varias, pues este costo que ya era muy alto en tiempo se incrementará. En términos pero muy generales, porque aquí nos estamos saltando muchas formulaciones matemáticas que explican este kernel trick. En realidad, el kernel no es más que una función que calcula directamente el producto interno en el espacio transformado. Es decir, que este kernel trick asume que si te calculas el producto interno de los vectores, equivaldría a realizar precisamente esa transformación en el espacio. Es decir, estamos asumiendo que este kernel equivale a calcular precisamente este producto interno y que equivaldría a precisamente hacer esa transformación de este valor en ese espacio transformado. Es decir, este kernel te da como resultado un equivalente al producto interno en el espacio proyectado. Sin embargo, se aplica directamente en el espacio original, lo cual nos evita de alguna manera hacer transformaciones. En la literatura existen diversos kernels. Los más conocidos son el polinomial y el RBF, siendo el más usado el RBF. Observa
que aquí hacemos una transformación automáticamente de estos datos aplicando esta ecuación, donde existe un parámetro gamma que controla precisamente esta transformación que está aquí. Por lo general verás en algunos programas este parámetro gamma, ya que se refiere precisamente al kernel de tipo radial. Pero, ¿cuál es el objetivo del gamma? Bueno, recuerda que RBF, que es Radial Basis Function, es el método de transformación más popular. Un valor de gamma muy pequeño, el radio de influencia de cada punto es grande, la decisión es más suave y generaliza mejor, pero pues se puede superajustar. El gamma alto es grande, el radio de influencia es pequeño y la SVM se ajusta mucho a los datos de entrenamiento, un riesgo de sobreajuste. Esto se parece mucho al parámetro C, pero en este caso se utiliza en la parte del kernel. Existe una gran variedad de transformaciones de kernel. Pasamos desde alguna que se llama por Manhattan, tenemos también algunas sigmoidales, tenemos la polinomial, tenemos el RBF. Aquí te muestro algunas guías. Si el conjunto de datos es linealmente separable, se debe adaptar por una función lineal, la más fácil, la más sencilla, ya que es fácil de usar y pues el costo computacional es menor comparado con otro tipo de función kernel. Si tú no sabes si tus datos son totalmente separables, pues partimos de la hipótesis de que los datos son linealmente separables. En este caso, tendrías que hacer una prueba utilizando una máquina SVM lineal y otra con una función kernel. Rara vez se utiliza el polinomial. Si tanto la función lineal como la RF dan resultados aproximadamente similares, entonces eliges la función lineal. De lo contrario, elige el kernel RBF. La base matemática de SVM, que aquí nos hemos omitido hemos omitido una gran cantidad de pasos, tú puedes profundizar utilizando cualquiera de estos dos libros. De hecho, el matemático, en realidad la parte matemática, es este libro, el de Support Vector Machines, el que se habla sobre métodos kernels. Alpidin también representa un excelente libro y tenemos también otros libros como Bishop, el de Pattern Recognition and Machine Learning. Finalmente, ya hemos visto todos los modelos, de manera muy breve, todos los modelos de las máquinas de vectores de soporte y hay algunas cosas interesantes que me gustaría recomendarte. Una, siempre es importante normalizar o escalar las variables y dos, también aplicar un one-hot encoding para las variables categóricas. Recuerda que algunas veces viene codificado como 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sin embargo, eso le asigna una magnitud a las variables categóricas. Por lo tanto, cuando utilizamos una máquina de vectores de soporte y normalizamos esa columna categórica, tomará otro valor que en realidad no debería tener. Por lo tanto, es importante aplicar el one-hot encoding. Las máquinas de vectores de soporte se definieron para problemas totalmente binarios. Por lo tanto, en la literatura se han propuesto diversas formas de abordar problemas multiclase. Una de ellas se llama 1 versus el resto o 1 versus todos. Imagina que tienes 4 clases. Esta configuración lo que hace es que cada vez elige una clase como positiva, por ejemplo aquí la A, y el resto como la clase negativa, y se entrena un clasificador binario. En la próxima tomaría la clase D y juntaría ABC. En la otra tomaría C como la clase positiva y como negativa juntaría el resto A, B y D y así sucesivamente. En este tenemos 4 clasificadores que se han generado a partir de las 4 clases. Para una predicción, lo que se hace es calcular precisamente esta función de decisión que es el hiperplano, el cual nos va a indicar un valor. Para determinar a qué clase pertenece, primero lo que hará esta función es seleccionar precisamente el clasificador el cual produce el valor mayor de fk, que es esta función de decisión. A partir de esto me va a determinar cuál de estos 4 clasificadores es el que va a tomar la decisión.
y una vez ahí determinaré a qué clase pertenece. Una segunda variante se llama 1 versus 1. En esta se agarra cada vez entre un clasificador por cada par de clases. Para K clases se entrenarían K multiplicado por K menos 1 entre dos clasificadores. Observa que aquí tenemos las mismas clases y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 clasificadores. En esta la predicción es un poco más sencilla porque se hace una votación y se escoge la clase con más votos, es decir, determina qué clase generó qué clase indicó, qué clase, y al final se hace una votación. Es decir, se asigna la etiqueta de clase por mayoría. Y bueno, hasta aquí hemos visto de manera muy general todos los modelos de las máquinas de vectores soporte, por lo menos las más importantes. Recuerda que en investigación se han hecho muchas propuestas y es posible que encontremos una gran diversidad de nuevas propuestas de las máquinas de vectores de soporte cuyos modelos de optimización o otras formas de abordar los problemas más complejos se han ido modificando. Te invito a que explores y que consultes en algunos libros o inclusive en revistas científicas. Hasta luego.